Bueno. Y compartir. Eso. Está de aquí. Vale. Parece que está todo ya. No sé si quieres. ¿Quieres minimizar lo de...? Ah, mira. A ver, pues si tienes algo escrito ahí para que No, da igual. ¿Sí? Sí, sí. No, pero creo que, mira, se le puede quedar así. Ah, vale, en ese sí. Ahí. Vale. Molt bé, doncs donem inici, no, a aquest seminari, que va ser el primer seminari del programa de seminaris de l'Institut Interuniversitari López Piñero, del curs 2025-2026. I avui tenim a Francesco D'Amaro, que està ara mateix amb nosaltres, no, en una estada d'un mes, que comença amb una estada associada al programa d'ajudes PSET Llorca, no, i que després ha continuat. I bé, presente breument al ponent i li dono la paraula directament perquè puguem començar amb la presentació i després el debat posterior. Francesco D'Amaro és professor ajudant doctor al Departament d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Madrid i ell arriba ahir després d'una trajectòria que comença, no, primer la seva formació de grau en la Universitat de Palermo i després un primer doctorat en la Sapienza i un segon doctorat que ja el va dur així a la Universitat de València. No? I va ser un doctorat amb el qual va ser guanyador del primer accèssit del Premi Miguel Artola del 2018. Bé, després d'això, doncs, ell ha estat també investigador postdoctoral a la Universitat de Lisboa i de Coimbra, com a membre del projecte RECIT, finançat per una RC, i bé, i ha desenvolupat sobretot la seva investigació en aquest àmbit, no, de la història política, història cultural del medi ambient en el context espanyol i italià, centrant-se fonamentalment, no, en aquests actors tecnocientífics, socioeconòmics que s'involucren en les infraestructures hidràuliques, i ara tota aquesta investigació doncs, ha donat lloc a obres diverses, no, com aquest llibre Antipatriotas del Agua, conflictos y grupos de interés en el franquismo, que va ser premiat amb el Premi Turriano de la International Committee for the History of Technology. I després ha tingut tota una sèrie de publicacions, d'obres, algunes, per exemple, un article en coautoria amb el nostre company Salvador Calatayud en Rural History. Bé, ell ens ve a parlar de la recerca que està ara desenvolupant, també així a València, aprofitant aquesta estada. I pues, un plaer tindre't així. Dono la paraula i després tindrem ocasió d'iniciar el debat. ¿Pongo el micrófono? Sí. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí. Yo tengo que hacer un par de premisas. La primera es que no voy a hablar en valenciano, porque a pesar de haber hecho el doctorado aquí, nunca he conseguido sentirme cómodo con el valenciano, aunque es un idioma que me encanta, pero lo voy a hacer en castellano siento para esto. Y luego la segunda es que quiero agradecer evidentemente al Instituto de Historia de la Ciencia, López Piñero, por la ayuda que me ha concedido para estas 2 semanas, un mes de estancia aquí. La verdad es que me está haciendo muy útil y me está encantando conocer este mundo del instituto. O sea que agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y de ahora dar este seminario. Yo voy a hablar un poco, como ha dicho Chimo, digamos, esta investigación que estoy desarrollando ahora, que como decía, viene de la tesis doctoral, y de hecho voy a hacer una pequeña introducción también desde ahí, para ver de dónde viene esta investigación. Y también decir que la estoy, digamos, retomando, porque efectivamente en este momento de proyecto de postdoc había abandonado estas cuestiones del agua, de los sujetos interesados en las presas y tal. Entonces la estoy, digamos, retomando ahora. Y digamos que mi punto de partida es esta idea de que hay una misión hidráulica del Estado, especialmente en el siglo XX,
basado en una idea muy enraizada en la política española, pero no solo, también la italiana, también la estadounidense, de que el control del agua, el desarrollo de los aparatos hidráulicos, servía para el progreso de la nación. Y entonces, por ejemplo, usando esta idea de misión hidráulica de Mole y de muchos otros, que es una misión que normalmente se encarga al Estado, quería, digamos, mirar cuáles son los otros sujetos interesados. Y aquí, por ejemplo, vemos que puedo poner no solo los gobiernos, que están, por supuesto, interesados al desarrollo y a la modernización del país, sino también los ingenieros y lo que se ha solido llamar burocracia hidráulica, o sea, todos estos aparatos administrativos alrededor de esto. Las élites agrarias, los agricultores, sobre todo los que ya están asociados en otros tipos de asociaciones, esto. Luego, por supuesto, las constructoras, que están muy interesadas por cuestiones financieras a la construcción de grandes embalses, de grandes presas, porque hay mucho dinero, y por supuesto los bancos. Yo de esto no me voy a interesar ni de bancos ni de constructoras de momento, es una idea de ojalá poder entrar más en las hidroeléctricas, pero la verdad que es muy difícil acceder a los archivos de ellos, a pesar de que existen, pero es casi imposible acceder. Y también hay que mencionar que según el país y según la situación puede haber más sujetos interesados en esto. Y por ejemplo, en la España franquista no nos podemos olvidar del sindicato vertical, que está muy interesado en general en el control de la población trabajadora y en particular también en estas cuestiones del agua. Y más recientemente, en las décadas más recientes, otro sujeto muy interesado a esta gestión de las aguas son los llamados movimientos ecologistas, para simplificar, que también quieren entrar en eso. Entonces yo aquí voy a hablar sobre todo hoy de los ingenieros y voy a intentar explicar cómo estoy desarrollando la investigación para entender cómo se construyó su figura política, su figura social, su papel en la sociedad, su representación del papel en la sociedad. También cómo se relacionó el mundo de la ingeniería, especialmente la ingeniería civil, el de la ingeniería de las presas hidroeléctricas, con el entorno natural, con esta idea de naturaleza, con esta idea de dominio de los recursos naturales. Y luego también cómo se relacionó finalmente con las primeras empujes del ecologismo y de las preocupaciones de la sociedad civil sobre este tema. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues viene evidentemente de esta tesis doctoral que se desarrolló alrededor de, sobre todo, los regantes. Este era mi objeto de estudio principal, mi sujeto principal. Pero teniendo que estudiar estos regantes, me he tenido que enfrentar también a otros de estos actores. Entonces he tenido que no solo usar, digamos, la documentación de los archivos de los organismos de los regantes, sino también los de los ministerios, especialmente el de la Dirección General de Obras Hidráulicas y también lo de sindicatos, porque es uno de estos actores muy involucrados. Y para hacer esto, además, tratándose de temas como agua, como actores sociales, como franquismo, como historia ambiental, me he tenido que enfrentar también a una búsqueda bibliográfica muy variada, que pasa desde la historia de la ciencia, la historia social, la historia muy política, alrededor de las culturas políticas, porque están muy involucradas en esta lucha por el agua. Y digamos que mi idea principal es que estos sujetos, estos actores, vivieron la intervención del Estado como una injerencia. ¿Especialmente cuál? La de los técnicos estatales, que eran los representantes del Estado en las obras, en este control de las aguas. Los políticos podían pedir obras, pero eran luego los ingenieros, los técnicos del Estado que la tenían que implementar. Y ellos querían además rechazar esta idea de que solo el Estado o solo las grandes compañías eléctricas se pueden encargar de esto. Se pueden encargar del control de las aguas, incluso de la construcción de las presas, ¿no? Y entonces digamos que se han creado dos tipos de conflicto. Uno desde el punto de vista laboral asociativo, que era contra los sindicatos, que pedían que todos los organismos que fueran de carácter laboral se incorporaran al sindicato vertical. Efectivamente, casi siempre esto pasó.
se incorporaron las asociaciones al sindicato vertical, este corporativismo de tipo español franquista, pero las comunidades de regantes no, consiguieron mantenerse al margen de esto. Y esto además acercó a los otros grandes enemigos que eran los ingenieros, que ellos mismos definían como sus propios enemigos. O sea, técnicos que pedían a estos agricultores que no consideraran las aguas como algo de su propiedad. Tenían que entender que las aguas eran públicas y que ellos tenían una concesión. Entonces no tenían los derechos sobre ellos. Digamos que estos dos conflictos fueron más o menos paralelos, pero se cruzaron muchas veces y además hicieron que, permitimos esto lo saltamos, permitieron que los ingenieros se acercaran al final a los delegantes para luchar contra los sindicatos y viceversa. Entonces, en este juego de actores interesados en el agua, intervinieron los ministerios que, digamos, se enfrentaron sobre esta cuestión de quién tiene que manejar el agua. Bueno, todo esto luego acabó, como decía Chimo, en el libro Antipatriotas del Agua, entonces no me voy a detener más aquí, pero simplemente para dejar, como para explicar por qué ahora me está interesando los ingenieros. En realidad yo venía de este enfrentamiento con los agricultores, pero ahora lo que quiero es ver otros actores. Y además hacer una cosa un poco más amplia, que es esta idea de mezclar la historia ambiental con la historia de la tecnología, o sea, de cómo las infraestructuras crean nuevos espacios naturales y tienen un impacto en el territorio. Y claramente yo no hablo, o sea, no invento nada, digamos que es una de las, de este marco teórico que se está, digamos, siendo cada vez más profundo y que además ve especialmente en la época de la segunda mitad del siglo XX un escenario especial para entender esta relación entre ambiente y tecnología, ¿no? Y de cómo además eh, elementos como el agua y la energía eléctrica se convierten en los principales ejes donde se puede entender esta conexión entre estos dos grandes sectores. Además, cuento con una bibliografía últimamente muy atenta a la vida de los ingenieros. No sé si es una casualidad, pero evidentemente hay un interés especial que está saliendo tanto en Italia como en España, que son, digamos, los dos mundos donde me muevo, pero evidentemente es algo más internacional, que estudian no solo lo que han hecho, que han hecho los ingenieros, lo que hicieron en estas décadas de la segunda mitad del siglo XX y también en realidad desde finales del siglo XIX, sino también su profesión, su construcción de una categoría profesional, su lucha para ser considerados unos profesionales independientes y apolíticos incluso, a pesar de tener relación con la política. Y por supuesto también una bibliografía que es muy atenta a a lo que significan estas obras, no solo en el sentido de la propaganda, que como se solía estudiar estas cuestiones, la grandes infraestructura como medio de propaganda, sino también como la esencia misma de los nuevos regímenes que querían imponer una nueva ideología. Entonces, las dictaduras fascistas y fascistizadas, como la española, pues el papel que le dan a este tipo de grandes infraestructuras que además estaban construyendo en otros territorios del mundo, como los países recién descolonizados, que veían también esta grandes infraestructura una manera de rescatar, una manera de entrar en la modernidad. ¿Cómo hago esta nueva investigación? Sobre todo a través de las revistas especializadas y de las actas de congreso y también de la literatura de ensayos, pero también de ficción. O sea, de cómo esta representación y autorrepresentación llega a crear, digamos, este perfil. Con la idea de que además, especialmente algunos elementos como el agua, favorecen la creación de identidad. Precisamente porque se tienen que gestionar, controlar y crear comunidades alrededor de ellas, esto puede generar
la idea de unas nuevas identidades colectivas y profesionales. En particular, hoy, ya que voy a hablar especialmente de los ingenieros españoles, la fuente principal será la revista de Obras Públicas, que es esta revista en la que prácticamente salían casi 1000 artículos sobre empresas hidroeléctricas en el siglo XX. O sea, una revista que está, pese a hablar de obras públicas en general, el tema de las grandes presas era evidentemente uno de los ejes principales de la revista. Em, Solo algunos apuntes antes de pasar a los ingenieros. ¿Qué pasa con los otros actores? Bueno, también lo está intentando entender como en este proceso de construcción de identidad colectiva, por ejemplo, a través de, como decía, la literatura de ficción, precisamente porque es una no solo herramienta que construye identidad, sino una herramienta que estos mismos actores intentan de alguna forma moldear para que se conviertan en las herramientas de los propios colectivos. No solo que sean los demás en describir su propia identidad, sino que ellos también quieren intervenir en esto. Y esto también, eh, digamos, se conecta con la cuestión de cómo son las narrativas, incluso debajo de las dictaduras, y de cómo ciertos actores también quieren intervenir en construir su propia narrativa de sus acciones, de sus funciones, de sus historias. Un apunte rápido sobre las hermandades sindicales. Como os decía, están interesados a las aguas, no es su ámbito principal, pero así en resumidas cuentas, siempre están allí, siempre quieren estar allí, pero a pesar de todas las peticiones, prácticamente casi siempre su intervención en las aguas se resuelve en un fracaso. No consiguen entrar en las confederaciones hidrográficas, no consiguen cambiar la ley de aguas, no consiguen, como os decía antes, tampoco eliminar las comunidades de regantes, o sea que, y no consiguen tampoco intervenir en la construcción de estas grandes obras hidráulicas. Lo único que consiguen es, en el ámbito de la colonización, o sea, posterior a las obras hidráulicas, sí tener cierta voz. Pero digamos, el interés sobre los ingenieros me permite ver algunos aspectos como la transferencia de conocimiento, no solo del punto de vista comparativo, sino cómo se miran mutuamente estas comunidades científicas, tecnocientíficas nacionales, que no son estancas, que no están cerradas, pero que aunque por supuesto tienen sus idiosincrasias nacionales, sino que se miran mutuamente y solo un apunte para esto es que en el caso español, digamos que la atención es evidentemente más casi unilateral, o sea, de una mirada de los españoles hacia el trabajo de los ingenieros italianos y muy poco al revés. No existe casi interés de los ingenieros italianos españoles y los casos que se encuentran son rarísimos y muy puntuales y muchas veces traducciones de libros que vienen de Francia, Alemania o incluso publicaciones españolas en inglés que entonces vienen traducidas al italiano. El interés es como muy, muy tardío. Pero centrándonos en los ingenieros, digamos que ellos se convierten en esta emblema de la tecnocracia en el siglo XX y sobre todo en esta segunda mitad del siglo XX, en el que las grandes presas, los trasvases sirven para el progreso de la nación a través de la corrección de la naturaleza. La idea es que la naturaleza es hostil, que la naturaleza, por mucho que la haya creado Dios y que entonces es perfecta digamos, en su entereza, para el desarrollo de la nación se tiene que mejorar. Y entonces la intervención de los ingenieros es una mejora de la naturaleza. Y este proceso, además, se ha casi siempre estudiado desde el punto de vista top-down, del punto de vista desde arriba. O sea, de estas burocracias hidráulicas, estos expertos tecnocientíficos que no se podían discutir, que eran los que tenían el conocimiento, entonces la posibilidad de trabajar en esto. ¿Qué se puede destacar entonces de esto? Pues primero, una parte fundamental de esto es esta idea de progreso, esta misión civilizadora, que los ingenieros mencionan muchísimo, constantemente en sus escritos, tanto en la revista como en los congresos, esta misión civilizadora del que ellos son los principales protagonistas. Además, podemos verlo como expertos de una comunidad tecnocientífica,
También lo vamos a mencionar como esta figura paterna, o sea, esta figura de hombre de familia que actúa para sus hijos y que tiene que gestionar a los demás. Lo vamos a ver también desde el punto de vista un poco de género, de la masculinidad y de cómo la obra se convierte en esta idea de masculinidad de los ingenieros, de intervención viril, varonil en el territorio, y que además se expresa a través mm, cuestiones como el hormigón, que solo pueden usar los hombres, o la matemática, que también es algo destinado solo a los hombres. Y como esto se convierte en una creatividad fértil, porque el ingeniero, sobre todo el ingeniero de presa, repite constantemente la idea de que no se usa solo la matemática, sino que es una matemática creativa, artística, poética, que es un cálculo matemático que pero es generador, o sea, crea un nuevo paisaje, es constructor de paisaje. Em, uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí solo para decir que los ingenieros, digamos, se aparecen después de la Segunda Guerra Mundial como plenamente insertado en la sociedad y como plenamente reconocido con cierto prestigio en la sociedad, ya su profesión es indiscutida, pero esto viene de lejos. Y como ha estudiado sobre todo Darina Martí Cánovas, ya en el siglo XIX, los ingenieros tienen que luchar para demostrar su papel en la sociedad. Y aún en la primera mitad del siglo XX hablan de la necesidad de ver cómo son ellos los primeros profesionales que tienen que ser reconocidos por la sociedad. Em, Hay una idea que es especialmente arraigada en la primera mitad del siglo XX e incluso en el primer franquismo, que es esta idea de que los ingenieros son los soldados civiles. Si hay soldados que luchan para la patria, para defenderla, ¿vale? Con el enemigo exterior, los ingenieros son los soldados civiles, los que construyen la patria desde dentro. Y os voy a poner también esto, que es además una cosa que he encontrado aquí en la Biblioteca Histórica Valenciana, de la Universidad de Valencia, que es esta idea de cómo la energía es, especialmente la hidroeléctrica, es el héroe de la patria. Y este es uno de los cómics creado para un público infantil. Y leyéndolo, digamos que la solución del conflicto dentro del cómics casi siempre es, habrá que construir una central eléctrica. Em, y las presas además se convierten en este vínculo entre la tecnociencia y el poder político. El poder político ayuda a la construcción de las presas hidroeléctricas precisamente porque, como decíamos, sirven para la propaganda, son elementos que pueden presentarse como templos de la modernidad, como templos del nuevo régimen. Y los ingenieros también se aprovechan de esto. Se aprovechan porque durante las dictaduras pueden no tener el problema de presentar proyectos impopulares o arriesgados. Tienen, como decir, manos libres y están plenamente apoyados por el régimen. De hecho, son de los sectores menos afectados por las purgas en la ciencia del régimen, precisamente porque son sectores reconocidos como importantes y necesarios para el desarrollo del país. Algunas frases puntuales para meternos en esto. La idea de que el hormigón es este elemento que por fin hace que los ingenieros no se vean solo como técnicos, sino también como científicos. Es este emblema de la tecnociencia. Los que usan el hormigón, los que usan el hormigón para grandes infraestructuras, son científicos porque se apoyan en la ciencia. Y además en esta ciencia, en esta comunidad científica internacional, todos pueden entrar, da igual la raza, da igual el país, da igual la clase social, no el género, porque lo importante es razonar y operar para poder entrar en esto. Como os decía, es no de género porque no se discutía que evidentemente los ingenieros eran todos hombres, esto era una cosa habitual en el mundo laboral, evidentemente, de este tipo, pero en particular hay que decir que la ingeniería civil de estas obras públicas fue la que más tardíamente vio la entrada de las mujeres en sus colegios.
Entonces hay, digamos, la idea de este progreso em, que basado en la superioridad del ingeniero, en la superioridad matemática del ingeniero, en la superioridad factiva y gestional del ingeniero, que sabe subsanar estos errores y que además tiene una peculiaridad. No se contamina con la política. El ingeniero es un técnico que no hace política y que a pesar de ser apoyado por los políticos es neutral, apolítico. Voy a ir más rápido sobre estas cuestiones de la literatura de ficción porque me interesa más bien llegar a la cuestión del control de la naturaleza, o sea, de esta cercanía del ingeniero a la naturaleza. Porque la idea principal decimonónica especialmente, pero del principio del siglo XX, era que el problema del agua era gobernarla para evitar inundaciones, para evitar mm, desastres. Y además, las imágenes que dejaba cuando el agua se volvía hostil eran poderosas y hacían que se pidiera la intervención del Estado, ¿no? Y efectivamente, a lo largo de este siglo XX, España las presas en España se multiplicaron, pero a un nivel casi único en el mundo. O sea, hay solo pocos países como Japón o parte de Estados Unidos que pueden presumir de este tipo de em, construcción, de esta carrera hidráulica. Y los ingenieros españoles especialmente, los italianos también, pero los españoles especialmente, ahondaron muchísimo esta retórica de la batalla del agua, de la guerra, de la lucha contra la naturaleza para el agua. Y además en un mundo que cambia constantemente, que ya el problema no es solo, digamos, protegerse del agua, sino también permitir que haya transformación agraria, permitir el desarrollo industrial, el ocio, el turismo. Em, entonces, digamos que el agua tenía que ser central en esta competición internacional. El espacio construido se vuelve central en esta idea de mejora obligada a la naturaleza. El ingeniero está llamado, dicen como obligado a ser ingeniero y entonces a actuar sobre la naturaleza. Las personas, muchas veces la retórica, la narrativa que usan los ingenieros es casi de una cuestión innata. Los ingenieros tienen este talento natural para dominar la naturaleza y ahora veremos también por qué. Porque digamos que se consideraba que había que para poder dominar esta naturaleza, para poder construir con el hormigón, había que tener sentido hidráulico. Había que conocer el agua, saberla manejar, conocerla desde el punto de vista romántico. O sea, poder aplicar este cálculo técnico a un elemento que se conocía y que se tuviera un contacto humano. Entonces, lo que se pedía a los ingenieros era explorar la naturaleza, ir a la naturaleza, pasearla, ir al monte. Y entonces uno de los, digamos, elementos simbólicos, identitarios de los ingenieros era la posibilidad de apreciar la montaña a través de patearla, de recorrerla. Entonces el montañismo fue uno de los elementos transversales de esta categoría, especialmente digamos, reconocido como uno de los elementos que hacían de este colegio de profesionales un punto de reconocimiento. Todos sabemos que conocer la montaña nos hace mejores ingenieros. Os pongo aquí, de hecho, la imagen del refugio Semenza, dedicado a uno de estos grandes ingenieros hidráulicos italianos que experto en montañismo, uno de los alpinistas, digamos, más famosos, y que entonces se le vio reconocido, no sin polémicas, porque además es el constructor de la presa de Bayont, entonces uno de los desastres más famosos de la historia italiana, pero que aún así los alpinistas, incluso ciertos ecologistas, le reconocen el mérito de haber llevado la montaña, de haber llevado la naturaleza, digamos, de haberla divulgado al pueblo, de haber hecho apreciar al resto de la población. Em,
Y como os decía, la retórica de esta violencia contra la naturaleza, que era una presa hidráulica, se moldeaba como una idea de espíritu heroico. Como veis, estas citas, estamos hablando ya del 75, aún siguen, y no por personajes menores, sino por personajes especialmente relevantes. Este fue el presidente del Comité Nacional de Español de Grandes Presas. Seguían esta retórica del espíritu heroico del ingeniero que construye presas en las montañas, que puede dominar la naturaleza. Y además habla, como muchos otros, claramente y abiertamente de esfuerzo viril para instalar la presa. Es el hombre que puede hacer esto, no son las mujeres. Hay una cuestión también técnica relacionada con las mujeres, digamos social más que técnica, que la idea de que las mujeres no pueden estar en las obras que están normalmente lejos de casa y en la montaña, junto a los obreros que hay que saber manejar, ¿no? Entonces, digamos que la mujer, en este caso, es obviamente apartada de este tipo de infraestructura. Em, y como os decía, era la matemática que hace porque la matemática es un elemento varonil. Esta idea de la matemática como elemento varonil viene de lejos, pero se mantiene casi hasta los años 80. Esta idea de que la matemática tiene que em, ser la puerta para entrar en la ciencia, pero no el único elemento, porque hay que ser hombre y, como decía, artista también en parte. Y además un hombre, como decía, tiene que trabajar con los hombres, tiene que hacerse respetar por otros hombres. Tiene que ser técnico, el ingeniero, pero también tiene que ser administrador, también tiene que ser jefe y también tiene que ser hombre porque tiene que saber relacionarse humanamente con los políticos, con los técnicos inferiores, con los obreros y con los elementos de la naturaleza. Hay quien va más allá y no sé si quiero llegar a tanto, pero lo quiero mencionar porque también es un trabajo sobre esta idea de masculinidad de los ingenieros, que dice que la empresa española, además, los ingenieros españoles en particular, empezaron a hablar casi solo exclusivamente de la altura de las presas. Cuando tiene que presentar su trabajo, sobre todo a las demás comunidades científicas, se centran en la altura para demostrar la sabiduría, la competencia, el expertise de esta ingeniería española, ¿no? Y que entonces esto se puede relacionar a esta idea de que el tamaño de la obra es un tamaño que busca esta virilidad, esta potencia generadora, y que entonces quiere demostrar su virilidad a través de la altura de las presas. No importa la cantidad de agua embalsada, no importa para qué servirá luego esta agua embalsada, lo importante es construir y demostrar que esta construcción sea cada vez más alta. Algunas citas que os pongo para ver esta retórica de la que estoy hablando, porque si no parece que, digamos que saco conclusiones un poco aceleradas, pero digamos que se habla, ingeniero tan importante como Alfonso Peña, además ministro de Obras Públicas, habla de esta idea de que al ingeniero lo que le interesa es la voz del agua, precisamente porque le recuerda, se puede comparar a la voz de la mujer. Y también esta idea que el ambiente se tiene que dominar, pero por su belleza. La retórica sobre la belleza sobre el paisaje varía mucho entre ingenieros, entonces hay como Torroja, que son más directo, más hay que incluso violentar la naturaleza, hay que dominarla y contrastarla, y otros como Fernández Casado, que en cambio se plantea cómo este dominio se tiene que realizar y tiene que ser un dominio dulce, exactamente como el que se haría con una pareja, que sí, que tiene que ser firme la relación con la mujer, pero también dulce. Entonces que no tiene que ser una violencia hacia el paisaje, ¿no? Eh, y además, bueno, vuelve Torán, esta idea de que hay una acción del hombre ingeniero que no puede ser infértil, tiene que ser fértil, y entonces no tiene que ser, por ejemplo, una locuración onanista, o sea, pensar en un acto que luego no lleve a nada. Tiene que ser en una relación fértil,
con la mujer, con el paisaje, con el agua, con el hormigón. Bueno, aquí era un gráfico para que veáis cómo esta retórica masculina ha tenido efectos reales en la entrada de las mujeres en esta profesión y prácticamente solo hasta bueno, los años 90 y me apresuraría solo en los últimos 10 años se ha visto cómo las mujeres han empezado a colegiar, a ser parte, digamos, de esta gran identidad colectiva de los ingenieros. Y hasta en los años 80 el número de mujeres era mínimo. El último apartado que quería llevar aquí era la respuesta, como os decía, a este nuevo a este nuevo actor, que eran, digamos, los movimientos ecologistas, los estudios ecologistas, y cómo ellos tienen que responder a estas nuevas preocupaciones. Eh, Primero decir que entonces yo voy a tratar este caso no desde el lado de los movimientos ecologistas, ni desde el lado de los movimientos sociales. Esto no quiere decir que no hubo movimientos sociales incluso durante la dictadura, incluso antes de este comienzo del tardofranquismo, de la transición, de resistencia a las presas, em, y además de cómo cambió el miedo al agua, no tanto como un miedo a las riadas, a las inundaciones, que era el que habíamos visto sobre todo a principios del siglo XX, sino a las inundaciones de los pueblos, precisamente a mano del hombre, por culpa de estas presas hidroeléctricas. Pero bueno, yo como decía, quería más bien ver cómo lo reciben los ingenieros, este tipo de presión desde abajo para evitar que se hicieran las presas hidráulicas. Y hay que empezar con la idea de que hubo un cambio de paradigma, no en el mundo de la ingeniería, sino en general en el siglo XX. O sea, esta idea de que primero los ingenieros tenían que colaborar para entender cómo gestionar los recursos de una forma más eficaz. Esto entra, digamos, en la idea de esta época de la Revolución Verde, del desarrollismo, de cómo hay que hacer una intervención internacional, incluso en territorios extranjeros. Pero además, durante estos diálogos sobre cómo desarrollar los países, hay otro elemento que es el de cómo se tienen que explotar estos recursos, cómo se tienen que eh, proteger los recursos de la naturaleza. Y además, como se estudia en este libro de Mignon y McNeill, este tipo de discurso sobre la protección de la naturaleza es absolutamente transversal. Da igual la ideología interesada digamos, del estado en el que se trabaja, todos los ingenieros, todos los científicos, ingenieros empezaron a mirar a esta cuestión. Hay que proteger la naturaleza y hay que ver cómo hacerlo. Bueno, de esto no voy a hablar mucho porque, digamos, estoy en territorio, digamos, estoy en casa, pero solo para decir que, digamos, de alguna forma, los ingenieros entran en esta idea de debate sobre cuáles son los efectos de su labor, de incluso de los elementos que se introducen en la naturaleza, ¿no? Y de cómo en ciertas ocasiones los ingenieros intentan ocultar los efectos, los impactos ambientales de su trabajo. Em, y efectivamente, la atención de los ingenieros civiles a este problema ambiental entra casi siempre y solo por la cuestión de la contaminación. Primero hay que decir que, uy, esto ha desaparecido alguna imagen, que hubo las reuniones de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza, que se reunían periódicamente. En cada una de estas reuniones, que a veces no contaba con la participación de los ingenieros, en cada una de estas reuniones se pedía a los ingenieros, además constructores de embalses, que se acercaran a estas posiciones, que leyeran estos escritos de protección de la naturaleza, que estudiaran estos problemas. Pero prácticamente yo buscando el primer y único de esta época, escrito que viene de un departamento de ingeniería civil sobre la protección de la naturaleza, es del 73 y en Estados Unidos. O sea que a pesar de las instancias que desde los años 50 vienen desde la comunidad tecnocientífica sobre este tema,
este aspecto llega muy lentamente al trabajo de los ingenieros. En Italia llega antes, llega un poco antes, especialmente los ingenieros que trabajan las aguas, no solo desde el punto de vista de la construcción, sino desde el punto de vista bioquímico. Entonces ellos son los que empiezan a preocuparse por las cuestiones ambientales, hablan de la conservación de los recursos, además me refiero a ingenieros, otra vez, de prestigio, reconocidos, que escriben en las revistas, que escriben en los periódicos, no solo de ingeniería civil, sino de ingeniería en general, ¿no? Pero a pesar de esto, solo en los años 70, como os decía, llegan a las traducciones de estos escritos atentos a los problemas ecológicos, a las preocupaciones ambientales. ¿Cómo se hace? Este compromiso ecológico muchas veces se resuelve con hay que construir más embalses, hay que construir más centrales hidroeléctricas porque es un recurso sostenible y porque además construye naturaleza positiva. Ahora veremos a qué me refiero con esto. Y entonces los únicos aspectos que se tenían en cuenta, como os decía, es la contaminación. No el problema de la regulación del cambio de los equilibrios hidráulicos de un río, sino la contaminación de estos ríos. Em, y cada vez, a partir de los años 70, sí que empieza a llegar esta preocupación por cómo juntar el desarrollo del país a través de la regulación del agua y a través de la energía y limitando el impacto ambiental. En España, el primer artículo que se encuentra sobre este tema es de 1970, o sea, bastante más tarde respecto a los años 50 del que os hablaba en Italia, y además viene por un ingeniero que había estado en exilio y que seguía en exilio en esta época, que aún así consigue escribir en la revista de Obras Públicas y que habla abiertamente de las preocupaciones ecológicas de la sociedad que tienen que incorporarse en el trabajo de los ingenieros. Los ingenieros empiezan a preocuparse entonces de demostrar, de justificar los impactos ambientales de su trabajo, ¿no? Y en gráficos en tablas como esta, el resultado es que cuando se comparan las diferentes formas de producir energía, las hidroeléctricas eran la forma que menos impactos ambientales producía. El único problema podían ser los accidentes catastróficos, pero por el resto no tenían efecto en el calor, no como en cambio podían tener la central nuclear. No alteraban el paisaje, al revés. No sé cómo llegaron a esta conclusión, pero al revés se consideraba que la alteración del paisaje era casi nula y, como os decía, a revés, podía tener una incidencia estética buenísima. Y entonces a la pregunta que se empezó a hacer, especialmente en los años 70, porque antes de los años 70, por todo lo que os decía de los resultados de una presa hidroeléctrica, solo a partir de los años 70 se empezó a cuestionar si efectivamente hacía falta construir tantas presas hidroeléctricas en España y en el mundo. Em, y la respuesta a esta pregunta, ¿es necesario seguir construyendo estas presas? Por supuesto, la respuesta era sí, porque además los embalses hidroeléctricos seguían siendo creadores de medio ambiente y tenían un impacto benéfico en el ambiente. Y hay artículos que intenta demostrar en las revistas y también en las conferencias que se multiplica la fauna, se multiplica la flora, se mejora el ambiente, se mejora la sociedad, por supuesto. Entonces el aspecto ecológico de los embalses era absolutamente positivo. Em, y entonces la relación con estos movimientos sociales, movimientos ecologistas, cuando además, sobre todo en el tardofranquismo y en la Italia republicana democrática de los años 70 y en la democracia española, esta relación con la sociedad civil era de rechazo, era de injerencia ignorante y a veces inútil. Primero, desde el punto de vista de la legislación ecológica
era un impedimento al trabajo de los ingenieros. Entonces, digamos, ellos se quejaban de este establecimiento indiscriminado de una reglamentación ecológica, de que solo puede existir una ecología tecnocientífica y no solo científica, porque esto lleva a planteamientos emocionales, histéricos, apocalípticos, y que entonces se tenían que apartar, se tenían que limitar. Em, En los años 80 y 90 esto va cambiando, los ingenieros tienen que moderar por lo menos su rechazo a estas instancias ecologistas, tienen que empezar a hablar de ecosistemas y de cómo el- digamos, una violencia contra la naturaleza, como puede ser la presa, tiene que tener en cuenta no solo los impactos económicos, las cuestiones sociales, sino también las cuestiones ecológicas. Pero como os decía, esto llega sobre todo en los años 90. Pero aún en esta época de plena democracia, grandes ingenieros como Benet, que además tienen voz digamos, en la opinión pública, ven la resistencia a las presas hidroeléctricas como un- una injerencia de sectores incompetentes que no entienden el valor de las obras públicas y que no, entonces no pueden entrar en el debate tecnocientífico, es que es una parte que me he saltado, pero en este debate tecnocientífico en el que solo los expertos pueden participar. Eh, s- para concluir, digamos, como conclusión, quería traer este gráfico eh, que, digamos, demuestra cómo esta narrativa además estaba también enraizada en la opinión pública nacional de muchos países, pero en España en particular. O sea que en esta idea de que si hay que, de que es obvio que hay que incrementar el parco eléctrico nacional, y la mejor manera de hacerlo es a través de las hidroeléctricas. La nuclear puede también tener ciertos efectos, pero las hidroeléctricas siguen siendo, digamos, el- la mejor solución ambiental, económica y social para producir energía. Me callo ya, solo dejo esta página de conclusiones para el debate, digamos, pero digamos que yo quería traer aquí una reflexión sobre el papel del ingeniero en la sociedad y el papel de las presas hidroeléctricas, según los ingenieros, en el progreso del Estado y de la sociedad, pero también desde el punto de vista, digamos, del impacto ambiental y ecológico. Y gracias por la escucha tan atenta y tan activa, digamos, incluso en la participación visual. Y os dejo la palabra. Bueno, pues moltes gràcies, Francesco, per la presentació i bueno, ara tenim temps per a preguntes, comentaris, què desitja. Sí, Jesús. Bueno, salen muchas cosas posibles, pero por empezar por algo más hacia el final. Hay un proceso muy claro a partir de cierto momento que los embalses, sobre todo en ciertas zonas con gran potencia paisajística, se reconfiguran también como espacios de ocio, como espacios de turismo de naturaleza o este tipo de cosas. Y además, muchas veces reutilizando infraestructuras, sobre todo edificios, vinculados a la construcción o a la gestión de la presa. Pero claro, conocemos los resultados de eso, pero yo no sé cómo los ingenieros, eh, respondieron a esto. Porque, claro, por un lado había
ciertas prerrogativas que tenían los ingenieros van cambiando. Entre otras cosas, la ocupación de chalés o la ocupación de residencias por los propios ingenieros en esas zonas que habían generado unos derechos. Eso va transformándose. Muchas de las casas que ahora todavía se utilizan como albergues de turismo de montaña vinculados a presas son antiguas casas de ingenieros construidas al lado de las presas. Supongo que ellos dirían algo al respecto. Por otro lado, ¿cómo ven lo que al final es también no un cambio, pero es una ampliación de uso de la presa no concebida en su idea original? Y cómo hay o no sensibilidades diferentes dentro del colectivo de los ingenieros, precisamente porque hay una defensa también pública de que esos usos en el fondo son una respuesta a las inquietudes ambientalistas, ecologistas de propios sectores de la sociedad. No sé si esto en la revista de Obras Públicas, en estas publicaciones, se discute también y se Contesto ahora. Sí, sí. Em, Bueno, has mencionado varias cosas sobre esto efectivamente es interesante esto de las casas, de las obras, porque claro, cuando se construye una central de este tipo, una infraestructura de este tipo, las obras duran años y entonces se crea, digamos, una mini comunidad en estos espacios donde la casa del ingeniero suele ser la mejor, de hecho, y además donde... em, digamos, se establecen las jerarquías de una forma muy escenificada. O sea, por esto, por la calidad de las casas. Tú has mencionado la de los ingenieros porque efectivamente la bonita, la de los obreros, no quedan porque eran básicamente... disculpa. Cuando pues, la foto del refugio Ah, sí. inmensa es parecidísima a la tipología de las casas al lado de las presas. No sé, vamos a ver en Acebe, vamos a algunos de los de Aragón, Ujú. claro, por los materiales de cada lugar, pero ese juego de las piedras esquineras es tal cual, o sea, es tal cual, pues nosotros, según que la litología, usaban unas piedras muertas, pero es una arquitectura muy característica que además no tiene nada que ver con las arquitecturas tradicionales de las zonas. Pero claro, cuando lo he visto esa foto, es que lo ves, ¿no? O sea, las personas, pero Sí, sí, sí. era por lo que Pero decía, son casas muy nobles. Son casas... sí, exacto, son casas porque además, claro, esta es una cuestión importante de la vida íntima, digamos, del ingeniero, normalmente se llevan la familia del ingeniero va, la familia de los ingenieros, nunca hay solo un ingeniero, ¿no? Hay un ingeniero jefe que tiene la casa más bonita, evidentemente, y más grande, y luego hay varios ingenieros y todos se llevan su familia, y entonces incluso los espacios de ocio dentro de esta mini comunidad que se crea son diferentes. Los espacios de ocio del ingeniero intenta recrear el mundo urbano, entonces hay un bar estilo más elegante, e igual actividades que se hacen para entretener a los ingenieros, ¿no? Recrean, digamos, este mundo urbano civilizado. Mientras que normalmente los obreros, que muchas veces son misma población local que viene desplazada y pero va a trabajar en las obras, ¿no? Bueno, en el caso del franquismo, incluso presos, ellos claramente tienen espacios separados de ocio que no, digamos, que no se mezclan con el de los ingenieros, que pueden llegar a hablar, digamos, con los técnicos, pero allí se mantienen incluso las jerarquías. Esto se ve muy bien, además, en una novela súper bonita sobre, no, bueno, igual muy bonita para mí, igual muy aburrida para otros, pero que habla exactamente que se llama Central Eléctrica, y de López Pacheco, y que habla de esta construcción, de este enfrentamiento entre esta clase altísima de los ingenieros
civilizado, este mundo civilizado que choca con el mundo bárbaro y totalmente para rescatar de los agricultores de secano que normalmente están en estos territorios. Y sobre la cuestión del ocio que mencionaba, sí, es verdad que esto, el ocio, el turismo, es una palabra que va entrando poco a poco en el vocabulario de la revista eh, y casi nunca como un problema. O sea, que el embalse se puede usar desde el punto de vista turístico no deja de ser un punto a favor y además que le gusta a los gobiernos, sobre todo los gobiernos, imagino los gobiernos de los años 60 de todos los países en el boom del turismo, interesados de que de repente en los territorios vacíos de interior pueda haber una cosa tan atractiva como un lago enorme artificial donde hacer deporte de agua, donde simplemente ir a veranear, ¿no? De repente se crean paisajes bonitos, estéticamente apetecibles, en espacios que antes se consideraban mm, inútiles y terribles. Y entonces, cada vez ellos quieren incorporar más para justificar sus obras el ocio. Y de hecho, como decía Torán, es uno de los elementos que se tiene que tener en cuenta cuando se construye un embalse, que este entorno pueda ser también apetecible y alcanzable con coches y tal para que los turistas puedan ir y llegar. Porque se le da digamos, la mejor ventaja de un embalse es que es multiuso. Se usa para todo. Hay que, claro, gestionar, coordinar los usos, pero se puede usar para industria, agricultura, turismo, ecologismo, incluso para los científicos que quieren estudiar entornos naturales, crear espacios donde van los aves, donde se pueden estudiar los peces. Todas ventajas. El ocio es uno de estos, entonces casi nadie, yo no he leído voces en contra del uso de los embalses como ocio, como mucho controlado, para evitar contaminación, o sea, indiscriminada, este tipo de discurso, ¿no? Educar, digamos, a la población para que sepa usar el entorno natural de la mejor manera. Pero no es un problema y al revés es una ventaja para justificar. Bueno, Julián y después. Sí, bueno, enhorabuena por el castellano que usas. Gracias. Vamos a ver, yo he vivido todo esto. En el año 66 terminé de hacer la ingeniería naval en España y era, digamos, la que tenía mayor enfrentamiento con la ingeniería de caminos, canales y puertos. Por muchos motivos los enfrentamientos. El director de la Escuela de Ingenieros Navales tenía un nombre muy curioso. Se llamaba Nicolás Franco Bagamonte, el hermano mayor de su excelencia el jefe de Estado. Y, por lo tanto, los 24 alumnos que terminaron, solamente había una escuela en España, en Madrid, buen sitio para tener una escuela de ingeniería naval, pero, digamos, un poco de los 24, pues todos eran gente con nombres y apellidos muy conocidos por el régimen. No quiero insistir en esto, pero vamos a ver, el planteamiento de la figura que se quiere del ingeniero en esas épocas, hablo de esos años, yo me hice ingeniero por una serie de motivos, pero además no ser un gran partido, mujeres ninguna, eso no existía, o sea, eso es evidente que no existía. Y las matemáticas bastante flojas. Otra cosa, las intenciones. Aquí se ha imitado mucho, no sé si lo has seguido, has hablado de Francia, ¿no? En Francia las ingenierías sí que están, digamos, con un paquete, un bagaje matemático tremendo. Después de terminar el bachillerato, una de las especialidades es matemáticas elementales, luego había dos cursos más, matemáticas superiores y matemáticas especiales, cursos completos de matemáticas, ¿no? Antes de poder entrar, digamos, un poco a un concurso de las ingenierías francesas. Entonces, de ahí viene que aquí había pues, un gran interés, no sé cómo está en Italia la cosa, pero
un gran interés, digamos, en el planteamiento de Francia en el ámbito. Y por último, me tengo que ir, además me gustaría, no poder, pero tengo otra cosa que hacer, es que has hablado de la ingeniería de aguas, evidentemente aquí en Valencia pues está claro, te lo sabes todo, no sabemos todo, ¿no? Hay un nuevo cauce por las catástrofes, toda esta historia, pero hay un descuido total, digamos, de los ingenieros de caminos, en mi opinión, por las aguas subterráneas. Y no existen. Y como aquí tenemos todos los ríos de aquí tienen aguas subterráneas que llenan, digamos, grandes lagunas dulces, como la Albufera, como la de Almenara, o sea, toda esta costa, digamos, un poco está de una cierta manera, ¿no? Pues lo único que ocurre es que nos encontramos con ingenieros de caminos que dicen, nosotros lo podemos hacer todo, y de momento lo que hacen es, digamos, poner líneas subterráneas, por ejemplo, de metro, de trenes y de tal, ¿no? Que hacen de barrera. O sea, hacen embalses, pero embalses sin querer. O sea, embalses, digamos, de todas las aguas arriba, aquí lo tenemos, digamos, cerca del puerto, o sea, cerca de paso. Van a hacer la misma historia. Hay un desconocimiento y un desinterés. Lo bonito era, digamos, las cuestiones de los pantanos. El amigo Franco, pues le llamábamos que era como una rana que iba de pantano en pantano, o sea, ese era el chistecillo de la época. Y bueno, digamos, el pantano más famoso que has mencionado, Alarcón, ¿no? Es porque formaba parte de una cuestión muy interesante que ya venía desde la República, ¿no? Que es el trasvase Tajo Segura. O sea, de la España seca, por así decir, digamos, dar agua a la España que tenía más posibilidades de cierre. Y había un poco esa idea, y desde luego con Franco, en mi época, a la vez 3 ministros ingenieros navales y ministros de ingenieros de caminos, un montón. O sea, que eso, o sea, no, en las ingenierías ya hay una jerarquía absoluta, y esa jerarquía hacía que había ingenieruchos, ¿no? O sea, pues agrónomos, industriales y tal, ¿no? Y luego las 2 o 3 de cabecera, que eran las que dominaban el terreno y que iban a hacer la política, digamos, directamente de tipo científico-técnico y de tipo de desarrollo, que son esos ingenieros. Los nombres están muy claros, ¿no? El señor Bravo, etcétera. Perdón. Sí, bueno, de hecho yo no había saltado estas imágenes, pero igual efectivamente la tenía que mencionar. Bueno, pongo solo esta, pero había varias, sobre la idea de esta aristocracia de los ingenieros, que además era patrilineal. Entonces, cuando usted decía lo de los nombres, eran nombres de alto rango, y además, como existía una sola escuela de ingeniería de camino también, esto creaba un corporativismo dentro del cuerpo, porque era gente que había estudiado junto, que se podía permitir vivir en Madrid, que podía, ¿no? Que podía crear un cuerpo, y cuando esto se rompe, porque empiezan a crearse nueva escuela de ingenierías en otras ciudades, pues primero se rompe esta dinámica de todos nos conocemos porque hemos estudiado en el mismo sitio, y además se vive, digamos, esta entrada de otros expertos en la materia, como los agrónomos, como los geólogos, que efectivamente cuando las aguas subterráneas empiezan a ser fundamentales, ellos no tienen mucha voz en la gestión de esto, entonces tienen que dejar paso a otros técnicos que son los que saben cómo manejar este tipo de recursos, ¿no? Y entonces, digamos que hay una especie de decadencia de esta aristocracia ingenieril, o por lo menos así lo viven ellos, en los años 70, cuando se democratiza, digamos, el estudio de la ingeniería, y además se pierde este prestigio social que se suponía que existía antes, ¿no? Bueno, no se suponía, no, existía porque, como te ha dicho, ya solo contando los ministros ingenieros civiles, evidentemente se le consideraba parte fundamental de la sociedad política de la época, a pesar de ser totalmente políticos. Hay un libro que habla de el ingeniero en la Italia de los años 50, que dice que el ingeniero que hace política, por ejemplo, se vuelve ministro, automáticamente deja de ser ingeniero. Porque no puede haber un ingeniero que además está haciendo política. Esta, digamos, la idea
tan extrema Depende de sobre... lo que se entienda por política. No, ellos decían... Porque política partidista. No, claro, todo esto, evidentemente lo que hacían los ingenieros era política, pero además se refieren a entrar en los gobiernos, no estar en una dirección en general, sino ser ministros, estar en un partido, tener una tarjeta de partido. Entonces, esto ya les hacía automáticamente no ingenieros. Estar en la España franquista no se daba, no era tan, no era un problema. Ser ministro e ingeniero, y Alfonso Peña, por ejemplo, era la demostración de esto. Eh, Bueno, había más Sí. preguntas, así que No, sí, sí. José Ramón y Esther después. Gracias. 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 La obsesión con la altura de las Teslas y toda esa discusión de la masculinidad en general es muy interesante. Y quería preguntarte, en este contexto de preocupación por la altura, por el tamaño, si hay alguna preocupación por la calidad del agua y sobre todo si estas resistencias en contra de estas zonas hidráulicas sí tenían un aspecto de preocupación por la sanidad humana, por la contaminación, por ejemplo, y si las cosas, si estas resistencias eran por el mero hecho de que se construyen estas obras, o si era por la calidad de las obras, si estaban bien pensados y pensados para la economía local, la sociedad local, etc. Sí, entonces, y estoy pensando, por ejemplo, recientemente ha habido muchos ejemplos de contaminantes en ríos, por ejemplo, en presas, y me preguntaba si había casos así que hacían surgir protestas o resistencias. Contesto, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Aquí hay una diferencia importante entre lo que pasa en Italia y en España, y creo que también eso depende un poco de cómo se construye la profesión en España e Italia. Entonces, digamos que en la italiana, estos ingenieros de agua escriben en revistas, están en revistas que se interesan mucho al problema de la calidad del agua, porque son revistas que igual se llaman hidrotécnica, ¿no? Entonces no es solo la construcción, sino que es también un poco todo lo que tiene que ver con esto. Incluso se llama, una de las revistas que he consultado mucho se llama la energía eléctrica, y también ellos, a pesar de ser una revista de energía eléctrica, podrían hablar simplemente de cuestiones más técnicas de la centralidad, pero aún así se interesan mucho a luego el agua cómo es y cómo a quién llega. En el caso español, en cambio, yo esto no lo veo casi nunca. O sea, no se menciona casi nunca en sus revistas ¿para qué sirve esta agua? ¿Cuál es el destino de la construcción, ¿no? O sea, el centro es la presa y sus características técnicas de construcción y de logros, de innovación. Pero luego, si el agua saldrá bien o saldrá mal, no es un problema de los ingenieros civiles, de estos ingenieros hidráulicos, es más bien un problema de ingenieros agrónomos e industriales, que son otra categoría, jerárquicamente, digamos, como estaba diciendo antes el compañero, como más abajo, y son ellos que se tienen que preocupar de esto, porque en realidad, si el agua del río es bueno o no, de por sí, esto no lo pueden controlar los ingenieros que construyen presas, porque llega el agua del río y se embalsa y es la que es, ¿no? Y no se considera si, por ejemplo, hay industria cercas o problemas de este tipo. Y la cuestión social, desde luego es la que a mí me ha llamado más la atención porque es casi ausente. O sea, ¿qué pasa con las poblaciones locales? No es un problema que se plantean esto ni en las revistas italianas ni en las españolas. No es un problema. Eso será un problema político, será un problema, pero no, desde luego yo no lo encuentro nunca como preocupación
en sus escritos, lo cual les llama la atención porque son de ser bastante llamativos lo que pasa. Y entonces la resistencia casi siempre se vive como como un movimiento que viene desde un mundo poco civilizado, que no entiende el valor de estas obras y que no entiende que además se está pensando ya en cómo colocar las poblaciones, porque tendrán sus casas. O sea, el proceso de colonización sí que puede ser interesante. O sea, la colonización sí que se trabaja, se estudia, se escribe sobre esto, pero que si esto no es un problema, y quitarlos de un lugar o cambiar su manera de cultivar o cambiar su estilo de vida o cambiar sus casas, o sea, cómo están construidas las casas, o incluso enseñarle en cómo usar la electricidad y el agua que llega, porque normalmente son poblaciones que no tenían conocimientos de regadío y que no sabían cómo se maneja la electricidad. Entonces, hay que enseñarle a esto. Pero cómo se vive, como llevar el beneficio, no se cuestiona que esto sea beneficioso, ¿no? O sea, no se cuestiona este aspecto. No es un problema. Al revés, nadie se puede quejar de lo bien que están haciendo. Bien, bien. Que conste que no lo menciono como una crítica a su labor, porque evidentemente también ellos creían que estaban haciendo esto, que estaban aportando el bienestar, y en muchas ocasiones lo que han hecho, porque han traído electricidad y agua, pero digamos, no se cuestionaba que esto no pudiera ser una cosa positiva. Sí, gracias. Hay muchísimas cuestiones para plantear y Sí. te agradezco mucho la presentación. Pues sí que lo voy a plantear como tres grupos, ¿no? Pero vamos a ir por partes quizás porque creo que son diferentes, ¿no? Uno es el tema masculinidad, ¿no? Y bueno, acaba de publicarse el libro de Kira Fox, la nación Biggie, ¿no? Como el primer franquismo construyendo en torno a esa retórica de la dignidad. No sé si hay una conexión entre ese discurso fascista del primer franquismo y lo que has comentado. Y luego, virilidad y matemáticas. Se acaba de comentar que los del MAI. Ese modelo de masculinidad en las ingenierías construidas por una matemática muy complicada. O sea, bueno, el caso de Francia, ¿no? Desde el siglo XIX, la Escuela Politécnica se define como un centro de matemática avanzada, muy abstracta, para llegar allí hay que hacer estos cursos. Y bueno, Bruno Veloste, entre otras cosas, ha analizado eso como un método de selección social, de una forma de mantener una llegada de clases sociales que se pueden permitir un proceso formativo realmente muy prolongado, ¿no? Y todos estos cursos de matemáticas. Bueno, eso es una parte, pero otra es que algunos tipos particulares de matemáticas funcionaban y se utilizaban y sirvieron para crear, no sé, si esto lo puedes puedo comentar. Te comento el caso un caso que estoy estudiando ayer, no estaba estudiando, el caso de Manuel Valdivia. Valdivia es uno de los grandes de una matemática muy abstracta, que es el análisis funcional, y crea una escuela en Valencia y la Escuela Politécnica. Él en realidad es un ingeniero agrónomo, de forma como ingeniero agrónomo. Y va a dar el salto a la matemática en parte porque se produce ese cambio que ha señalado de la desaparición del cuerpo de ingenieros agrónomos, ¿no? Digamos, en el 58, por ahí, más o menos, ¿no? Y se liberaliza, entonces se queda sin una plaza, ¿no? Como ingeniero del Estado, ¿no? Entonces ahí tiene que dedicarse a hacer matemáticas y hace esa evolución tan curiosa hasta un tipo de matemática realmente muy abstracta, ¿no? Y al mismo tiempo está trabajando en la estación arrocera de Levante haciendo estadística de granos, por ejemplo. Y de hecho, durante toda su vida trabajará en la Facultad de Matemáticas y al mismo tiempo en las escuelas de ingeniería. La Politécnica, donde creará también una escuela, el Departamento de Matemáticas de la Politécnica, que es gigante. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Este tema de cómo esta matemática es tan abstracta, pero al mismo tiempo
aplicada a problemas ingenieriles, pues se desarrolla en segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esa es la primera pregunta. Habías dicho Perdón. 3. Y creo que son dos, ¿no? Por un lado, esta relación Ah. entre esta habilidad Sí. falangista del primer franquismo, ¿no? Que estudia Vox, y la otra es la relación entre masculinidad y matemáticas. Ujú. Sí, el libro de Cirac lo conozco y de hecho va a salir, espero, un capítulo con Darina Marticanova en el libro, digamos, siguiente, de las profesiones y tal, que habla también de esta masculinidad y tal. Em, la- Efectivamente, la masculinidad de los ingenieros respecto a esta habilidad falangista es diferente, precisamente porque no es una habilidad, permite, digamos, al régimen, especialmente en este cambio desde finales de los años 50, otro tipo de política, permite presentar un nuevo tipo de virilidad que no es la militar o de acción, que es tipo la falangista, que es un poco menos culta, ¿no? La falangista no se caracteriza por ser intelectual. Y sí, bueno, hay varias cosas. Hay varias cosas, pero digamos que es sobre todo de acción, de contacto con la... En cambio, claro, lo de los ingenieros permite proponer un tipo de masculinidad profesional, más culta, que no tiene que ir en uniforme, de hecho, es en uniforme militar. eh, entonces, como un nuevo tipo de masculinidad que se adapta a este régimen más desarrollista de los años 60, ¿no? Y bueno, lo que me dices de Valdivia, no conocía esta historia, buenísima. Eh, pero me has preguntado sobre los tipos de matemáticas. Pues mira, no sé qué contestarte ahí, me pillas, no sé cómo, porque ellos, no sé qué matemáticas emplean realmente cuando hablan de esto, pero lo único que te puedo decir es que siempre hablan de que la matemática no puede ser solo números y técnicas, sino que lo que os decía tiene que ser artística, fértil. Y entonces, no, en general, una matemática aplicada, esto sí, no puede ser una matemática abstracta, porque en la ingeniería es inútil. Entonces, lo que me dice de este ingeniero que hace matemática abstracta, pues me parece fascinante, sí, porque no creo que fuera mayoritario, desde luego, en este mundo. Pues, esa es mi duda. Hay una entrevista de 2013, revista Métode, con el Valdivia, y él habla precisamente de esta cuestión de matemática pura y matemática aplicada. Mira, Entonces, la buscaré, sí, vale la pena esa cuestión. en la revista dice, ¿no? ¿Qué? En la revista Método, ¿no? Sí, la revista Métode, sí. Es una de las últimas entrevistas, porque creo que yo ocupo eso. Pues sí, la voy a buscar. Me parece muy interesante. Pues respecto a la virilidad o sea, o masculinidad y matemáticas, o sea, yo sin saber de ese ámbito, me llamaba la atención y quería preguntarte si realmente hay, o sea, digamos, si es como una interpretación de, digamos, que haces tú o que hacen otros o que está explícito en el texto de alguna manera, porque hubiera pensado que de cara a identificar esa masculinidad, virilidad de la ingeniería, la idea de las grandes obras públicas, ¿no? La construcción podría identificarse más con esa virilidad, mientras que las matemáticas yo pensaría también que además de haber grandes matemáticas históricas, ¿no? Yo qué sé, Sofía Kovalevskaya, no sé qué, las calculadoras estas de la NASA, no sé qué, o sea que las matemáticas no sé si es un espacio tan masculino dentro de la ciencia respecto, por ejemplo, a esa idea, bueno, sin saber, o sea, es un poco pensando en... Entonces, no sé si es una interpretación que haces tú, que se hace explícito ahí, o si hay Sí, diferencias en el caso... yo pensaba que no, que tenía que leer entre líneas y no se hace bastante explícito, lo cual me facilita el trabajo, por supuesto. Y, y efectivamente es como dices tú, que la matemática podría no ser un elemento varonil, por sí, sí, pero primero ellos lo dicen, es un elemento varonil porque normalmente los que saben de matemáticas son los hombres. Y esto es para empezar. Y además, dentro de que hay muchas masculinidades, la que proponen los ingenieros no es la masculinidad del quien construye porque tiene fuerza y es un obrero, que no le discuten la masculinidad, digamos,
Pero es que además la suya no solo es de construcción, sino de construcción. Ellos no son meros técnicos que aplican cosas, sino son constructores que saben emplear la matemática. Entonces su masculinidad deriva de la capacidad de meter estos dos mundos de conocimientos muy elitistas y muy específicos que solo ciertos hombres pueden usar, con además la construcción. Entonces es esta mezcla que hace que donde se puede expresar la masculinidad del ingeniero. No en la mera construcción, porque esto lo puede hacer un técnico. Hay catedrales construidas, dicen ellos, por técnicos que no sabían nada de matemática, ¿no? Pero para hacer una cosa tan fina como establecer cuánto hormigón sirve para que una presa colapse, esto se necesita el saber científico del matemático. Entonces ahí donde se puede expresar esta masculinidad, que no es la del obrero, no es esta masculinidad bruta, al revés, una masculinidad controlada, elegante, cosmopolita, porque esto es gente que se mueve en ambientes internacionales, que es culta, que hay muchos escritores, ingenieros que escriben novelas. Bueno, Benet es un caso extremadamente famoso, pero hay varios escritores. Entonces, esta masculinidad presentada en este sentido, como refinada, pero aún así masculina, porque es gente que sabe construir, que es fértil. O sea, lo importante es que no es matemática abstracta y no es construir porque sabe poner un ladrillo encima del otro, sino es esta mezcla de matemática, poesía y construcción. En relación a esta cuestión de la masculinidad, Se basan muchas pasiones, sí, sí. está planteando ahora con todas estas cuestiones un poco lo que has mencionado, ese control, o sea, aunque mencionas que la masculinidad se inspira, es un tipo de masculinidad en el que no es la cuestión de la construcción o de la fuerza, sino que es más otro tipo de factores, pero no deja de estar presente la cuestión del control de la naturaleza. En un momento dado he puesto una frase que asimila la voz del agua con la voz de la mujer, como la naturaleza y esa feminización que se hace mucho en la naturaleza, y me pregunto qué papel juega el control de la naturaleza, entendido desde esa perspectiva de la masculinidad, de que se asimila la naturaleza más con la feminidad y por lo tanto un control de la naturaleza que es un equivalente del control, digamos, de lo masculino, el control de los hombres en ese sentido sobre una naturaleza que se asimila como feminizada. No sé si eso es una interpretación que va más allá o eso es algo que No, es un poco la interpretación que quiero dar yo, que es cómo cuentan ellos la naturaleza, que esta naturaleza hablan de esta belleza estética, de este contacto ¿cómo decir? Excitante, ¿no? Que le provoca pasear por la montaña. Y por cierto, hablando de esto de la montaña, el hombre, muchas veces se hace referencia a esto del hombre que sabe pasear la montaña, que es incansable, que no se cansa de estar en la montaña, como un aspecto positivo. Se lee mucho en los necrologios, ¿no? Cuando se habla de los ingenieros que han muerto, cosas que se pueden decir es, y además nos lleva a la montaña y era el primero en salir, ¿eh? Infatigable. Era el primero en salir, el último en... Y nosotros éramos jóvenes, pero él sabía los senderos, los conocía y además nunca se cansaba, ¿no? Y una vez que se conoce, sabes conocer, sabes manejar, se hace este esfuerzo viril que es creador de... y claro, ahí es lo que decía, las voces de los ingenieros pueden cambiar. Casi siempre se habla de esta acción de dominio de la naturaleza. Algunos son, como Fernández Casado, son más, piden una naturaleza más, una relación más romántica, romantizada con la naturaleza, y otros son, nosotros somos lo que sabemos dominar y conquistar, y la palabra conquista, dominio, lucha, son vocabulario, digamos, de algunos y de otros, sobre todo conforme va avanzando las décadas, es más de una relación de cariño, de, mm, de dominio, pero por mejorar, digamos, no por afán de control, que no deja de ser lo mismo en parte, pero digamos, las palabras, la narrativa es diferente.
esta retórica del control de la naturaleza sobre la naturaleza ya aparece en el siglo XVI, XVII, ¿no? En las obras de Bacon, de Descartes, incluso en la magia natural, tratar la naturaleza como si fuera una mujer, de una manera violenta o dulce. Y aparecen esos argumentos y me gustaría saber si tus ingenieros hubieran podido leer algo de esas fuentes históricas, si son escritores, hombres cultos, si mencionan a esas figuras filosóficas como Bacon, etc. Sí, sí, igual lo mencionan los autores, no siempre, son eruditos, muchos de ellos son personas conocedoras de filósofos y de la historia, muchas veces la mencionan, la historia, cómo se llega a esto, y sí, sí, conocen esta idea de hecho, por esto, como decir, no hay ninguna vergüenza o pudor en usar este lenguaje, porque es una cosa que es como decir, desde siempre el hombre ha tenido que gobernar la naturaleza, y el ingeniero, digamos, esta figura última que después de esto de la naturaleza que desde siempre la humanidad hace, incluso las presas no son una invención del siglo XX, ¿no? Lo que son es las presas de más de 100 metros. Entonces el ingeniero, digamos, lo que hace es recoger esta herencia de control de la naturaleza, pero a través de un conocimiento personal, pero también científico de la cuestión. No es solo ya un control bruto o intuitivo, sino es un control que parte de la intuición, pero también se basa en la ciencia. Entonces, digamos, es el final, el último eh, paso que ya se está dando desde siempre de control de la naturaleza y de esta narrativa de la naturaleza está ahí, es hostil a veces, pero es buena con nosotros, porque además es un elemento del que yo he hablado poquísimo, pero que además es una naturaleza creada por Dios y sobre todo en la época franquista, también la democracia italiana, pero un poco menos, pero en la época franquista sobre todo, la retórica de la naturaleza, Dios nos ha encargado hacer esto, pues se usa muchísimo. Entonces la naturaleza no solo es bonita de por sí, es bonita porque es la creación de Dios. Entonces, varios de estos ingenieros son curas, son religiosos, o sea que no hay ningún conflicto entre ciencia y religión en este sentido, al revés, conviven perfectamente estos dos mundos. Es una cosa obvia para los historiadores de la ciencia y tal, pero bueno, siempre hay que mencionarlo por si acaso. Sí, sí. Entonces, digamos, la intervención en la naturaleza es intervenir en la creación de Dios. Entonces, ahí siempre hay que hacerlo bien, ¿no? Solo se puede hacer para mejorarlo, si no es una violación. Entonces, ¿y qué ocurre cuando se mejora y se fracasa? ¿Cuál es la reacción de esos grupos frente a las catástrofes? Ha mencionado Nueva York, Italia, en España, en esa misma época, hay accidentes, ¿no? Sí, sí, sí. En Extremadura hay uno muy casero. Será el de Vega de Pera. Bueno, a ver, antes de Nueva York, Arrasa el pueblo arriba de Lagos. Eh, ¿qué ocurre? ¿Cómo reaccionar? Porque ahí, perdona, ahí quieras o no, entran en un juego político. Claro. O sea, el político ha autorizado y ha querido hacer esa presa y va a tener que gestionar la información o la ignorancia. Perdón. Eso de Nueva York. Pero ellos se hacen cómplices, no se hacen como gestionar eso. Yo no usaría la palabra cómplice, tal vez, pero muy buenísima esta pregunta. Me gusta porque además ellos, en la revista de Obras Públicas en particular, en las revistas italianas se habla en general de esto, porque he trabajado la revista en democracia, ¿no? Entonces, se habla bastante más abiertamente de este problema. En la revista de Obras Públicas también se habla de roturas, pero los artículos más largos y más profundizados son de las roturas que pasan en el extranjero. No es que no existan la de España, pero digamos son más escuetas, ¿no? Son más. Y es parte, las roturas,
se viven como catástrofe, por supuesto, pero son parte del trabajo del hombre para remodelar, de la lucha del hombre para construir esta naturaleza. Entonces, como es una lucha, a veces se pierde, la naturaleza es súper poderosa y entonces también puede haber errores, que además los errores son compartidos. O sea, un error de cálculo probablemente, pero también un error en la constructora que ha usado materiales igual más baratos, Un error, la gestión. en la gestión, claramente. El error es compartido, por supuesto, pero el ingeniero tiene que aprender de esos errores para mejorar. Digamos, esto casi siempre los artículos acaban con, bueno, ha habido error grave, pero esto nos ayuda, cada error nos ayuda a que la ciencia avance para que estos errores no vuelvan a pasar. Entonces, se viven, a ver, no como de forma positiva, evidentemente son catástrofes, pero se viven con esta retórica de estamos creando algo tan importante, tan fuerte, que evidentemente nos podemos equivocar. Pero para mejorar, esto nos impulsa a mejorar. Sí, pero llega, por ejemplo, por ponernos ya muchos, también por lo que estamos viendo estos días, todo lo de Charlie Kirk en Estados Unidos. Llega a existir esa retórica de que al final, bueno, sí, habrá habido dos, porque creo que ahí arriba de la no casi 300. Sí. Cuidado. Mm. Ya, vale, ha habido un error, ha habido una tragedia, pero esto es un coste que pagamos porque luego haremos las cosas mucho mejor. O sea, como lo de Sí. hay un precio a que la enmienda esta de la Constitución estadounidense esté vigente y podamos llegar por una pistola que hay unos cuantos muertos al año, aunque ahora toca algo que descendir, eso vale. Esto se llega a plantear, Em, pero claro, esto ya se Mira, es que justo en las circunstancias. esta misma diapositiva, de hecho, este artículo del 75, de hecho, se llama Accidentes ocurridos en grandes presas, experiencias obtenidas. He dicho así. Son errores que ayudan, hay que pensar que el mismo cuerpo de ingenieros de caminos, la escuela nace porque hubo la ruptura de puentes se llama así, la de Lorca. Entonces, digamos que de este error en la construcción se aprende y entonces se mejora y se crea un cuerpo de ingenieros adecuado para evitar que estos errores vuelvan a pasar. Entonces, sí, un poco la narrativa, no lo quiero hacer tan bruta como dice, pero un poco la narrativa es de estos errores se aprende y lo haremos mejor. Y sí, que en principio este coste humano no se planteaba, o sea, las presas se hacen porque supuestamente van a ir bien. Quiero decir, no es un coste humano, digamos, planteado en un proyecto, no es una cosa, bueno, pues va a costar esto, al ambiente va a costar este otro, a impacto ecológico, ¿no? Pero en ningún momento se dice, bueno, y podría haber accidentes. Esto ni siquiera se plantea. En la tabla que os enseñé, se hablaba de catástrofe, pero aún así es como, bueno, pero esto da igual, porque no deja de ser la mejor manera para producir energía. Tampoco se internaliza, perdón, me imagino, el coste de vidas humanas de la construcción. No, no. Les basta con poner la lista de los trabajadores muertos en la capilla del pantano. Eso existe. Bueno, me da pie esto para... En el congreso que Jesús y yo estuvimos en Coimbra, que estuvimos hace poco en Coimbra, se habló mucho de esta cuestión de, bueno, entonces las cosas son muy parecidas en el campo de la construcción hidroeléctrica, son muy parecidas en diversos países, a pesar de que el régimen de cada país sea diferente, ¿no? Pero hay similitudes muy claras. Entonces nos decíamos, ¿y cuál es la diferencia? Pues evidentemente una de las diferencias es el trato hacia los obreros, los sindicatos obreros, evidentemente que no, en el caso de la dictadura franquista, que coincide con esta carrera hidráulica, para mí es importante destacarlo, o sea, que no es que el franquismo sea más constructor que otros regímenes anteriores, sino que le toca
la época en la que en todo el mundo se está construyendo más porque las técnicas constructivas permiten construir más, porque el desarrollismo, porque todo esto. Entonces, Hay un montón de proyectos que luego son emblemas, son heredados son heredados, de sí. La ha mencionado también República y hasta de el otro compañero, el Trasvase viene de la República, a pesar de que todo el mundo lo identifica como una obra franquista casi, ¿no? Pero es un proyecto que viene de los años 30, ¿no? Entonces, pero una diferencia evidentemente es uno en la reacción contra las protestas, o por lo menos el impacto en la opinión, o sea, cómo trasciende en la prensa, prácticamente en la España de Franco no trascienden, no existen estas protestas en la prensa, o si existen como, bueno, una cosa muy marginal de unos ignorantes, ¿no? Pero también el coste humano, esto se tiene más en cuenta. Hay sindicatos obreros, hay sindicatos en los regímenes democráticos que aquí no se planteaban ni siquiera. Pues estamos ya llegando al final, no por la hora, pero yo es que quería hacerte una Vale. pregunta respecto al tema de ingenieros, sensibilidad ambiental y obras hidráulicas. Eh, Porque, bueno, en realidad la pregunta surge de la experiencia que tuvimos cuando realizamos una matinal que era sobre el tema de la DANA, catástrofes artificiales. Entonces, invitamos a un profesor de geografía de aquí, Iván Portugués, y hicimos Claro. toda He ¿lo hablado con él conoces? justo hoy, sí, sí. Pues entonces, explicándonos todo el tema de la gestión de los ríos, Xúquer, Turia, tal, ¿no? Que la han trabajado bastante. Entonces, el discurso de él, yo entiendo que representando a, a los geógrafos, es, bueno, en el sentido de lo que te voy a comentar, es el tema de, mira cómo se plantea desde nuestra disciplina la gestión de ríos con una sensibilidad hacia el tema de espacios porosos que pueden captar el agua, tal, a esas obras de ingenieros basadas en el hormigón, que has dicho, en que es lo que estabas comentando, ¿no? Sí, súper. Entonces, ese debate no sé hasta qué punto se remonta y si puede ya aparece en algún momento en los años 70 o así. Ahora hablabas de otros tipos de disciplinas, geología, tal, que pueden pronunciarse sobre esto. Pero claro, es la cuestión esta de, has puesto en un lugar como muy central el tema del hormigón que nos hace científicos y tal. eh, a la vez estás hablando de esa sensibilidad ambiental y en cambio hay un discurso que habla de precisamente ese foco en el hormigón como solución es lo que le aleja de la naturaleza y de una sensibilidad ambiental. Y entonces no sé si eso se plantea en ese momento, si hay algún tipo de debate, si miran a lo que dicen, sean geógrafos o geólogos o lo que sea, o si ese debate no existe en el periodo que estás considerando. Más que existen soluciones, soluciones diferentes, yo creo, ¿no? Entonces, las que aportan los ingenieros normalmente, casi siempre es crear estas grandes canales o canalizaciones de hormigón, muchas veces eh, para acelerar el recorrido del agua, que luego, en cambio, los geógrafos dicen que no hay que acelerarlo porque es más peligroso aún, ¿no? Este contraste entre, pero digamos que desde los años 50, 60, el, ya la idea de que el hormigón es la solución para las canalizaciones es enorme. Y esto se ve también en los documentales que se crean desde el Ministerio de Agricultura, en el que se enseña a los campesinos cómo se tiene que regar y cómo tiene que ser en los nuevos regantes, por ejemplo. Y una cosa que dicen es que tienen que cambiar sus canales, tienen que hacerlo de hormigón, cerrados, que también esto es una cosa para evitar la transpiración, y también ahí hay debate entre disciplinas de, no sé si es mejor cerrado una acequia o abierta o de hormigón o tan rápida, ¿no? Todo este debate, pero en estos años 60 creo que es hegemónico el discurso sobre que el hormigón es el que se tiene que emplear para... No hay una resistencia. No hay que puedas resistencia. Yo creo identificar, que no hay ¿no? resistencia también porque probablemente aún no se habían estudiado los efectos negativos. Entiendo que probablemente es por esto también, que conforme se empieza a usar, se ven los efectos a corto, medio y largo plazo y se puede debatir sobre si esto
pero en este momento era la panacea, evidentemente. El hormigón. eh, No, lo digo por si mirando, porque claro, has empezado, ¿no? Centrándote mucho en las publicaciones de estos ingenieros y no sé si mirando o ya habías mirado de otra, no, me falta una, es una cosa que tengo pendiente, sí. por si ahí aparecía Sí, ya sí, alguna sí. crítica O sea, yo he visto las críticas desde la revista a tener que dialogar con otros expertos, que muchas veces, sobre todo en las conferencias, se discute como una cuestión de nos tenemos que abrir porque los tiempos son estos, porque ya no somos los únicos que tenemos voz en esto, hay otros científicos o técnicos que saben también de estas cosas y entonces tenemos que compartir espacio en la gestión del territorio. Y esto al principio con cierta resistencia, luego más bien con resignación, sí que hay un acercamiento. Pero sí que es verdad que yo no he visto, no he leído aún, por ejemplo, qué dicen los geógrafos sobre este tema. Yo no lo he visto aún. Debería haber, bueno, geógrafos, botánicos, Sí, claro. es que esto debería ser más bien un trabajo colectivo, vamos, como que es un poco lo que decía que estamos intentando en Coimbra, meter en la misma mesa los ingenieros agrónomos, los ingenieros forestales de montes, los ingenieros civiles, ¿no? Ver cuáles son estas visiones por ejemplo, aquí me la salté también esta diapositiva, pero puse esta cuestión de cómo, ah, bueno, no sé dónde está. De cómo los ingenieros tienen que, no se ven ya llamados a meterse en cuestiones de agricultura, porque los agrónomos quieren que este espacio sea suyo, ¿no? Y en cambio ellos reivindican, de hecho, hacen un congreso que se llama directamente el Congreso de Agricultura en Italia, hecho por los ingenieros civiles de agua, donde dicen que ellos tienen el derecho tienen el deber y el derecho, o sea, tiene el deber como ciudadanos y técnicos y el derecho como expertos competentes en meterse en cuestiones de agua. Y además de escuchar las voces de geógrafos, de agrónomos. Es que en Italia los agrónomos no son exactamente ingenieros o están ahí al margen. Entonces, de personas que son o también competentes y que tienen que tener voz en la gestión del territorio, de la agricultura, del ambiente. Y claro, es un proceso de autorreflexión entre los ingenieros que es importante. Y pero ellos dicen, nosotros aportamos. Lo que pasa es que igual... bueno. Sí, pero habría que ser un trabajo. Esto se podría hacer, tipo, centrándose en un aspecto específico, por ejemplo, acequia de hormigón o no, pues, y ver qué dice de cada cosa, de cada cuerpo sobre este aspecto, ¿no? Y ver cuáles son las voces. Pero se debería hacer cada vez en más años específicos, probablemente. Claro, sí. Y esto sería muy interesante, la verdad. Más preguntas o comentarios lo dejamos aquí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Francesco, por todo, por la charla y por todas las respuestas. Vale. Solo una cosa que me olvidé antes de mencionar, que mi tesis doctoral, bueno, que el director fue Salvador Calatayud, que está aquí y parece que fue gran artífice y coautor casi de mi tesis, o sea que ya que estamos, y lo puedo agradecer aquí, bueno, ya está. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Cierro? Ah, sí, sí, sí. Ahí no he visto si había preguntas aquí, no miraron nada. Ah, eso. Bueno, no había, creo, ¿no? No habían levantado la mano porque sí que salían ahí Vale, las entonces cuadrículas y entonces ahí a la derecha, bajo a la derecha finalizar y ya está. ¿Dónde, perdón? Ahí a la derecha, allá, finalizar.